Hola Rocío, bueno, estuve probando para grabar con Meet, pero ya no deja grabar la clase, digamos. Entonces te quería enviar esto para que vos veas lo que nosotros estuvimos trabajando ese día. Nosotros trabajamos todo lo que fue sistema circulatorio, hablamos que está ubicado en la cavidad pericárdica y esa cavidad pericárdica se encuentra dentro de la cavidad torácica. El corazón es un músculo, un órgano hueco, está compuesto por músculo estriado cardíaco. Las células del corazón, del músculo estriado cardíaco, están bien unidas por uniones denominadas desmosomas. ¿Qué quiere decir? Que son uniones muy fuertes entre sí que evitan que esas células por ahí puedan llegar a tener huecos, ¿sí? Y bueno, y esto también favorece a la contracción del músculo cardíaco cuando, durante el riego sanguíneo, durante el latido. Lo que vos observas en esta imagen son cómo a partir de lo que sería el corazón salen las arterias, en este caso sale la aorta, como estuvimos trabajando, y pasa por las diferentes partes del cuerpo, tomando el nombre de la zona por donde está pasando. Por ejemplo, cuando está pasando a la altura del cuello, la arteria aorta, que están pintadas en color rojo, se denominan arterias carótidas. Cuando está pasando hacia la zona del brazo, se denomina arteria humeral. Cuando pasa por todo lo que es el tronco, se denomina arteria aorta, pero se va a, digamos, por ejemplo, meter en el sistema porta, que es el sistema que irriga todo lo que es el hígado, el sistema digestivo, por mencionarte un nombre. Baja hacia el lado de lo que serían las extremidades inferiores y se denomina arteria femoral, y así sucesivamente. Las arterias, recordamos que lo que tienen es sangre rica en oxígeno. La mayoría de las arterias transportan sangre rica en oxígeno, excepto la arteria pulmonar, que esa arteria pulmonar sale de lo que es la zona derecha del corazón y lleva a oxigenar la sangre a los pulmones. Esa es la única excepción, que una arteria transporte sangre con dióxido de carbono. Otra de las cuestiones que nosotros estuvimos viendo es el riego sanguíneo. ¿A qué se denomina riego sanguíneo? Es cuando la sangre pasa por las cavidades del corazón. Voy a buscar para que vos veas este gráfico. ¿Sí? Nosotros acá vamos a tener dibujado el circuito, digamos, por donde la sangre pasa a través de las cámaras del corazón. Para mostrarte un poquito mejor el gráfico, voy a seguir dando vuelta a la hoja. Esto nosotros ya lo vimos, pero bueno, la idea es volverlo a repasar, ¿sí? Vos fíjate que acá tenemos cómo se sitúa ese corazón en la cavidad pericárdica entre los pulmones, ¿sí? Ahí te lo menciona. Acá tenemos nuevamente cómo a través de las cámaras del corazón pasa la sangre, circula la sangre. Entonces, nosotros vamos a tener lo que se llaman aurícula, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho e izquierdo. La zona media, el tabique. ¿Qué sucede? Vamos a contar un poquitito lo que se llama riego sanguíneo. Lo que son las venas cavas, que las vemos representadas en celeste, van a traer sangre con dióxido de carbono, sangre carboxigenada de todo el cuerpo. Vamos a encontrarnos con las venas cavas superior, que trae el flujo de sangre desde cabeza y brazos, y con las venas cava inferior, que trae
el flujo de sangre desde el tronco y las piernas. ¿Dónde van a desembocar esa sangre con dióxido de carbono? Aquí en la aurícula derecha. Esta aurícula derecha se encuentra bien relajada, pero empieza a recibir esa sangre. Una vez que se llena por completo las paredes y toda la aurícula derecha, no puede quedarse relajada, sino que se contrae y por ende se abre la válvula tricúspide. Es decir, que esta válvula tricúspide tiene tres valvulitas, tres cuerdas tendinosas, ¿sí? Por eso se denomina tricúspide, porque tiene tres cuerdas tendinosas con unas mini válvulas que se abren y permiten el pasaje de la sangre hacia la zona de ventrículo derecho. El ventrículo derecho estaba relajado, pero ahora comienza a llenarse de sangre, hasta que entra en sístole ventricular, ¿no es cierto? Se llena de sangre. ¿Qué pasa? Bueno, de aquí, de este ventrículo derecho, está conectado con la arteria pulmonar. Esa arteria pulmonar va a tener valvulitas, ¿sí? Que hacen que la sangre, una vez que pasa por la arteria, no vuelva al ventrículo. Si no tuviese las valvulitas internas semilunares, que aquí se observan bien, ahí lo que ves, esto, ¿sí? Eso es la válvula semilunar de la arteria pulmonar. ¿Hacia dónde se dirige la arteria pulmonar? Se va a los pulmones, es decir, se va al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. ¿Para qué? Bueno, porque allí dentro, a la altura de los alvéolos pulmonares, los alvéolos son bien diminutos que necesitamos un microscopio para verlo. Esos alvéolos van a estar llenos de capilares arteriales y capilares venosos. ¿Qué sucede? Allí se produce algo muy importante que es el intercambio gaseoso o hematosis. Ese intercambio gaseoso permite que toda la sangre llevada por la arteria pulmonar, que luego obviamente esa arteria quedó tan chiquitito todo que está, digamos, como capilares, cede el dióxido de carbono y otras venitas, en este caso capilares venosos, que luego se van a transformar en las 4 venas pulmonares, recogen el oxígeno. ¿De dónde sacan ese oxígeno? Bueno, a los alvéolos obviamente ha llegado oxígeno proveniente de la respiración. Entonces, las venas pulmonares recogen ese oxígeno, ahora la sangre está limpia, está renovada. ¿Y por dónde va a volver? Bueno, sale, obviamente esas arterias pulmonares salen 2 del pulmón derecho y 2 del pulmón izquierdo y vuelven para ingresar a la altura de la aurícula izquierda. Esa aurícula izquierda estaba relajada, pero ahora tiene que llenarse de sangre rica en oxígeno. Se llena, hace presión las paredes de la aurícula y se abre entonces la válvula mitralo-bicúspide. Esas válvulas entonces permiten el llenado del ventrículo izquierdo, que el ventrículo izquierdo siempre es un poco más grande que el derecho, porque es el que va a tener que enviar con mucha fuerza y con un mayor caudal, un mayor volumen, sangre hacia la arteria aorta. Nosotros acá en este gráfico, la arteria aorta, no, vemos recién aquí donde está esa flechita, vemos que tiene esa arteria aorta también válvulas semilunares, que cuando el ventrículo está súper lleno de sangre y hace presión, las válvulas semilunares de la aorta se abren y producen un ruido. Glup es el ruido. Cuando se cierran, hace el ruido dup. Glup, dup, glup, dup. Ese es el primer y segundo ruido. Glup es el primer ruido, dup es el segundo ruido, que forman el latido cardíaco. Entonces, volvemos a repasar del ventrículo, la sangre pasa a la arteria aorta y esa arteria aorta lleva hacia todo, lo vamos a ver por atrás, acá vemos el callado aórtico, hacia todo el cuerpo la sangre rica en oxígeno.
Ahora bien, eso fue lo que nosotros vimos el otro día. También vimos que el corazón lo que hace para poder latir no solamente es poder pasar la sangre a través de todas sus 4 cámaras y llevarla a todo el cuerpo, sino que también necesita una ayuda extra. Nosotros hablamos que existe algo llamado marcapasos cardíaco. El marcapasos cardíaco, ¿qué es? Bueno, son células especializadas en conducir impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos se inician en lo que es un nódulo que se llama nódulo o marcapasos o nodo seno auricular. Nodo seno auricular, que se encuentra a la altura de la aurícula derecha. ¿Qué hace ese nodo seno auricular? Emite también, digamos, unas, como destellos eléctricos, es decir, emite energía eléctrica, ¿sí? Entonces, emite, digamos, esa energía eléctrica que llega a la zona de otro nodo o nódulo seno auriculoventricular que se encuentra, digamos, en la pared posterior de la aurícula derecha, cercano al tabique, y ese nodo auriculoventricular comienza a excitarse y envía toda esa electricidad, esa actividad eléctrica, la envía hacia el haz de His, que luego ese haz de His o fibras conductoras se transforman en fibras de Purkinje y células de Purkinje que van hacia todo el ventrículo, tanto el izquierdo como el derecho. Entonces, esta actividad eléctrica denominada marcapasos cardíaco lo que hace justamente es el sistema de conducción cardíaca, el sistema de actividad eléctrica que permite que la sangre pueda fluir libremente y es un impulso eléctrico que hace que el corazón lata, que el corazón trabaje, ¿sí? Algo que nosotros vamos a decir nuevamente es que cuando la sangre pasa por el corazón, esto iría bajo un subtítulo que se llama ciclo cardíaco, que en la escuela, cuando lo trabajamos, hablamos de un circuito menor y un circuito mayor. Cuando hablamos de esos circuitos menor y mayor, ahora te voy a mostrar un esquema. Acá lo vamos a ver un circuito menor, que es cuando, un poquito es parecido a lo del riego sanguíneo, nada más que, o sea, es el riego sanguíneo, pero dividido en circuitos para poder explicarlo. Entonces, hay un circuito que es mayor o sistémico y hay un circuito que se denomina menor o pulmonar. ¿Qué pasa con el circuito menor o pulmonar? Bueno, nosotros habíamos dicho que a la aurícula derecha llega sangre a través de las venas cavas rica en dióxido de carbono, sangre contaminada. Bueno, una vez que de la aurícula pasa al ventrículo derecho, el ventrículo la pasaba a través de la arteria pulmonar. Esa arteria pulmonar iba hacia un pulmón y hacia otro, ¿sí? Allí ocurría a nivel de alvéolos pulmonares el intercambio gaseoso o hematosis. Cedíamos el dióxido de carbono, pero ¿qué pasaba? Se tomaba oxígeno. Ese oxígeno, en lugar de volver por esa arteria pulmonar, vuelve por unas venas. Es el único caso o excepción en que las venas transporten sangre oxigenada. ¿Y vuelven por dónde? Van a volver por la aurícula izquierda. Son 2 venas pulmonares del pulmón derecho y 2 venas pulmonares del pulmón izquierdo. Llenan esa aurícula izquierda y luego, por ende, baja hacia el ventrículo y el ventrículo lo envía hacia la arteria aorta. Ese es el circuito menor o pulmonar. Ahora, el circuito mayor, ¿dónde comienza?
Bueno, una vez que la sangre desde el ventrículo izquierdo pasó a la arteria aorta lo envía hacia cada órgano del tronco, hacia el sistema porta, todo lo que es el hígado, ¿sí? Y lo envía a la zona, por ejemplo, bueno, intestinal y a la zona de miembros inferiores. Esta arteria aorta que se transforman en arterias carótidas y yugulares envían hacia lo que es brazos y todo lo que es cuello y cabeza. Entonces, este circuito mayor lo que sale es desde el ventrículo izquierdo, pasa por la aorta y va hacia todas partes del cuerpo, ¿sí? Así podemos decir que es el circuito sistémico o circuito mayor.